Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Hoping you're doing more than well. Espero que estén mejor que bien. En esta clase de hoy, ya. Esperen un segundo. Ahí estamos. Entonces, para hoy, la clase número 4 del día 27 de agosto ya, vamos a continuar hablando de hábitos y rutinas, ya que está principalmente con el objetivo de reconocer las características textuales y organización de la información en diferentes tipos de textos, ya en el cual vamos a formar vocabulario, revisión de la parte gramatical. Y es acá donde me quiero quedar un poco para que vayan comprendiendo, porque la última evaluación no nos fue muy bien, ya, lamentablemente. Sin embargo, lo bueno es que me permitió ver cuáles eran las dificultades que mayormente presentaban al momento de poder ir entendiendo esta estructura que estamos viendo relacionada con el vocabulario al mismo tiempo, ¿ya? Si recuerdan, nosotros conversamos sobre las distintas actividades que podíamos ir realizando durante el día, ¿ya? Y trabajamos con un vocabulario bastante acotado que estaba relacionado con las actividades diarias, donde teníamos desde una de las primeras, en donde dice get up, que es levantarse, ¿ya? Hasta finalmente pasar por todas las actividades más cotidianas, por supuesto, eh, que ya la última sería irse a la cama o go to bed, ¿ya? ¿Alguien dice algo? ¿Alguien me dice algo o no era conmigo? No, ya. Entonces, cuando veíamos estas distintas actividades, nosotros las analizamos contextualmente revisando el texto de esta señorita, de Aminas, ¿cierto? En donde dice ella, I get up at 7 o'clock, me levanto a las 7 de la mañana, más. Then I have a shower, me ducho, I had breakfast, ¿ok? Profesor, deme un segundo Profesor, disculpe. para silenciarlos a todos. Cuéntenme. Eso le iba a decir, que hay un compañero que tiene el micrófono encendido y no se le escucha nada a usted. Sí, todavía, deme un segundo, yo lo voy a silenciar, pero todavía no puedo saber quién es, entonces los voy a silenciar a todos, ¿ya? Era el compañero Ángelo. Lo estoy buscando, hay tantos aquí conectados, más los que quieren entrar, que no lo puedo encontrar. Deme un segundo. Adelante. Estoy buscándolo acá, lo que pasa es que al momento... Ahí está. Ya, ahí lo silencié. Vuelven a activar el audio, deme un segundo. Ahí sí. ¿Creo que ahí? Sí, ahora sí. Entonces, lo que yo les decía era que, de alguna manera, nosotros habíamos trabajado este vocabulario que estaba relacionado con las rutinas, analizando cuando lo hablábamos o lo veíamos en la rutina de Aminas, ¿ya? Aminas Day. Entonces ella decía, I get up at 7 o'clock, me levanto a las 7, then I have a shower, and I have breakfast, me ducho, tomo desayuno, I go to college, me voy a la universidad a las 9, en las tardes, evening, I watch TV, I go to bed at 11, y me voy a la cama a las 11, ¿ya? Si se dan cuenta, de alguna manera, esto es lo que ustedes podrían encontrar en un diccionario claramente, ¿ya? Y yo también les mencioné que hablar de, cuando lo utilizábamos, es bastante sencillo hablar de la rutina de uno, ¿ya? Porque al fin y al cabo, nosotros vamos a utilizar lo mismo que habíamos visto en el vocabulario, ¿ya? Acá sí extendíamos un poquito cuando hablábamos, por ejemplo, de un you, de un tú o un ustedes, un we, nosotros, o un ellos, un they, ¿ya? Extendíamos el vocabulario de las personas que utilizaban estas mismas acciones. Entonces, simplemente, si ustedes querían hablar
de ustedes mismos, de hablarle a alguien directamente, decirle tú te levantas temprano, nosotros nos levantamos temprano, vamos a utilizar cualquiera de las expresiones que tenemos ahí. ¿Dónde se presentó la dificultad? La dificultad se les presentó en la segunda parte, cuando tenemos que hablar, pero de alguien más. Y acá es donde teníamos que poner atención, porque cuando hablamos de alguien más, vale decir un he, un él, un she, un ella, o un it, un esto, eso, ¿ya? Las acciones tenían una pequeña variación. Esa variación tenía relación simplemente con una modificación en la palabra, ¿ya? Dependiendo de la actividad que fueran a realizar, iban a tener variaciones. Por ejemplo, la palabra get ahora pasaba a ser gets, ¿ya? La palabra take pasaba a ser takes. La palabra have breakfast, lunch, ¿ok? Que lo habíamos visto antes, ahora es has. Lo mismo ocurría con study, que ahora es studies, o watch, y que ahora es watches, ¿ok? Sin embargo, esta modificación en la palabra, ¿ya? No tiene inferencia en el significado. Estamos hablando exactamente de la misma acción. Lo que sí cambia es de la persona que estamos hablando, ¿ya? En donde acá tenemos que tener sumamente claro que vamos a estar hablando de una señora Yolanda que se levanta temprano, de un don Marcos que almuerza a las 12, etcétera, ¿ya? Ese es el contexto que le estamos dando. Entonces, si volviéramos a analizar, ¿ya? Esto tenemos que recordar siempre que cuando hablemos de una tercera persona, ¿ya? Vale decir de un él, un ella, siempre vamos a tener que fijarnos en esta acción porque va a sufrir una pequeña modificación, ¿ya? Ahora, volvamos a ver el contexto de Amina, ¿ya? En el día de Amina. Tenemos las mismas acciones, pero esta vez yo quiero contar lo que hace esta señorita, ¿ya? ¿Qué es lo que primero tengo que identificar? Primero, tengo que saber que yo ya no estoy hablando de un yo, de un I, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer ahora es cambiar ese yo, que ahí ella lo estaba hablando en primera persona, ahora yo voy a decir, tengo que reconocer todas aquellas partes que tengo que ir cambiando. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, todos esos I, que era lo que yo les decía. I get up, ahora yo ya no me levanto temprano, yo no soy Amina, ¿ya? Yo soy Felipe, Patricio, Geraldine, etcétera. Pero yo quiero hablar de ella. Entonces, para poder reconocerlo, lo primero es decir que Amina es ella, y ese ella en inglés va a ser un she, ¿ya? Una vez que ya tenemos claro que este Amina o she, ¿ya? Va a tener que ser cambiado, empezamos a reconocer las acciones. Entonces, todas estas acciones que están acá subrayadas son aquellas que van a tener que tener alguna modificación para poder efectivamente hablar de lo que ella realiza durante su día. ¿Ya? Ya tenemos claro que no estoy hablando en primera persona, estoy hablando de alguien más, que en este caso es ella. Y luego, las acciones que ella realiza. Cuando veo estas acciones que ella, ya tengo claro ese panorama, yo digo, chuta, ya, tengo que generar cambios en estas acciones. Entonces, ¿cuáles serían esos cambios? Y acá los tenemos nuevamente, ¿ya? Y si se dan cuenta y empezamos a ver este nuevo texto donde yo voy a decir que ella se levanta a las 7 de la mañana, she gets up at 7 o'clock, then Amina has a shower, ella toma una ducha, she has breakfast, ella toma desayuno, perdón, she goes to college at 9 o'clock, ella se va a la universidad a las 9 de la mañana, in the evening, she watches TV, ella ve televisión, she goes to bed at 11 o'clock. Estamos hablando de lo mismo,
¿ya? Las mismas acciones, sin embargo, que ahora las estoy focalizando en un ella, ¿ya? Esta parte era la que a ustedes les produjo un poco de problema porque si recuerdan los que realizaron la evaluación, estaba focalizado en esto, en terceras personas, porque como les había dicho anteriormente, cuando hablamos de nosotros mismos, es bastante más sencillo, porque para nosotros una S final nos hace pluralidad, pero acá no, nos indica que esa acción la está realizando una tercera persona singular, ¿ya? Vuelvo a repetirles cuáles son esas terceras personas singular. Por ejemplo, ella, o podríamos también utilizar el nombre Amina, ¿ya? Y ahí está marcado. Entonces, when we talk about someone else's routine, ¿ok? Cuando queremos hablar de la rutina de alguien más, we have to look at the ending of the word. Tenemos que fijarnos en cómo terminan esas palabras. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa terminación es cómo vamos a modificarla, ¿ya? Y tenemos que, y vuelvo a ser, quizás va a sonar un poco majadero, pero es cuando solamente hablamos de un él, de un ella o de un esto, un esta, ¿ya? Un he, un she, un it. O por qué no, como lo habíamos visto antes, cuando hablábamos de un Andrés, de un Max, de una María, Paola, de un perro o un gato. El perro y el gato lo podríamos reemplazar por it, ¿ya? Pero todas las otras personas también tienen su él o su ella, ¿ok? Entonces, la primera modificación, ¿ya? Que si la palabra termina en SH, ¿ya? Como el ejemplo que yo les doy acá, push, ¿ok? Pasaría a ser pushes, ¿ok? Le sumo simplemente una E y una S. Segunda posibilidad de cambio, en donde, por ejemplo, tenemos el CH, ¿ok? Ejemplo, teach, enseñar. Si yo hablo de que alguien enseña, ¿ok? La profesora Karina que está aquí con nosotros, y les voy a decir, la profesora Karina enseña lenguaje, yo le voy a decir, she teaches, ella enseña, ¿ya? Yo teach, I teach, ¿ok? Luego, si la palabra termina en SS, ¿ok? Double S at the end, como la palabra kiss, ¿ok? Si hablo de un él, de un ella, de un Andrés que besa a alguien, voy a decir cases, ¿ok? Y no estoy dando una pluralidad, estoy diciendo que él besa, ¿ok? Luego tenemos aquellas palabras, ya que afortunadamente son pocas, que terminan en X. Esas que terminan en X, como la palabra fix, ¿ok? Pasaría a ser fixes, ¿ok? Reparar. Patricio repara el televisor. Patricio fixes the TV. Arregla el televisor, ¿ya? Luego tenemos aquellas que terminan en O. Son bastante pocas, afortunadamente, pero a ellas les voy a sumar un S, un ES también, ¿ok? Y queda, por ejemplo, do, hacer, ¿ok? Y si yo hablo, por ejemplo, de que la señora Irene hace, ¿qué puede hacer la señora? La tarea, ya de inglés. Yo digo, Irene does the homework, ¿ok? Ella hace la tarea, does, ¿ok? Y la termino con ES, ¿ok? Por otra parte, tenemos aquellas que terminan en Y, como la palabra study, ¿ok? Estudiar. Nosotros, todos juntos, we study, ¿ok? Nosotros estudiamos. Pero si yo me refiero a alguien en particular, como un Max, una María, yo voy a decir que Paola, por ejemplo, studies, estudia para la prueba, ¿ya? Y ahí me respondo inmediatamente la pregunta que hacía Marcelo, creo. No, no van a tener prueba coeficiente 2, pero sí tienen que cumplirme con las tareas, ¿ya? Eso sí. Entonces, ahora, tenemos todo este vocabulario suelto de actividades,
Pero veámoslo por contraste, que eso es lo interesante, ¿ya? Cuando vemos esto y lo vemos de que la misma acción, ¿a qué me refiero? Que tiene el mismo significado, pero tenemos que poner atención a estas terceras personas o cuando hablamos de alguien más, ¿ya? En donde tenemos que poner atención al cómo termina la acción. Siempre voy a hablarles de la acción, ¿ya? Porque podría sumarse alguna modificación como las palabras que estamos viendo acá. Entonces, el caso especial es la palabra have, tener, ¿ya? Que cuando hablamos de otras personas va a ser un has, ¿ya? Es la única que tiene esa modificación. Por lo tanto, ustedes cuando la vean van a saber inmediatamente que estamos hablando de él, ella, esto o esta, ¿ya? O el nombre de la persona que ustedes estimen, ¿ya? Por ejemplo, mi hijo toma desayuno. My son has breakfast, ¿ya? Mi hijo desayuna, etcétera. Entonces, veámoslos en ejemplo, como les decía, por contraste. Entonces, si vemos el primero, dice, I speak English, ¿ok? Clear, ¿ok? Yo hablo inglés. Pero quizás aquí alguien, quizás, no sé, don Marcos, quizás habla alemán. Entonces yo voy a decir que he speaks German, ¿ok? Él habla alemán. Yo podría decirle, o ustedes quizás le llaman la atención a su pequeño y le dicen, you put your way, te gusta tu manera, ¿ya? Pero si, ¿y qué le dijo? Ah, perfecto, she pushes her way, que a ella le gusta su manera, ¿ya? Y la acción es la misma. El sentido de la oración es el mismo, solamente que nos estamos focalizando en personas distintas, ¿ya? I teach Italian. Yo enseño italiano. Marco, por otra parte, teaches English. Marco, por otra parte, enseña inglés. ¿Ok? Luego tenemos la palabra o aquellas que terminaban en SS. ¿Ok? En donde tenemos we miss the train. Nosotros perdemos el tren. Pero voy a decir Romina misses, ¿ok? The bus. Y aquí quizá algunos va a decir, pero miss significa señorita. Como sustantivo, sí, o como, pero como acción es perder algo, ¿ya? Por otra parte, yo podría decir, they fix the position on the map, o ellos fijan la posición en el mapa, ¿ya? Si ustedes, todos tenemos celulares los cuales nos permiten buscar y fijar nuestra ubicación, entonces alguien me va a decir, pero ella también lo está haciendo. Ok, she fixes the position, ok. Ella fija la posición. Ahora, yo también le había mencionado la palabra do. Cuando yo digo, I do the laundry, yo hago el lavado de la ropa. Y aquí nos compartimos las labores. Ok, I do the laundry, pero she does the ironing, ok. O ella hace el planchado. Ahí estamos. Y luego tengo, they study hard, ellos se esfuerzan estudiando. Y tengo una persona determinada aquí en donde yo les digo, Pedro studies hard, ¿ok? Pedro se esfuerza estudiando. Al final, les dejé un ejemplo que a muchos les causó problema, ya, en la evaluación, cuando se mencionaban dos nombres, ya, porque efectivamente habíamos visto en la slide anterior, ¿ya? En donde yo les daba, por ejemplo, Andrés, Max, Paola, María, etcétera, pero todos ellos estaban individualizados como uno. Acá, sin embargo, en el último ejemplo, estoy hablando de dos personas, ¿ya? Estoy hablando de María y Jorge, ¿ya? Estoy hablando de María y Jorge. Ellos tienen una mascota. Entonces, ese María y ese Jorge, como me escucharon, yo podría reemplazarlo por un they, por un ellos, ¿ya? Ellos tienen una mascota, pero en el momento
que yo lo empiezo a hablar a una tercera persona, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle o voy a cambiar la palabra por un has, ¿ya? ¿Y qué voy a decir? Jorge has a pet. Jorge tiene un perro. Anne María tal vez tiene un gato, ¿ya? Anne María has a cat. Pero ellos tienen mascota. ¿Alguna duda? Necesito, si alguien, este es el momento para que abran su micrófono, porque insisto, esta fue lo principal y en esta parte era en la que se equivocaban. No se equivocaban tanto en el uso del vocabulario, porque el vocabulario, como les digo, es súper visual, e incluso lo pueden buscar. Pero en el momento que lo teníamos que utilizar en el contexto, como en todas las oraciones donde están marcadas las terminaciones en rojo, es donde teníamos el problema, ¿ya? Se fijan que si lo vemos de esa perspectiva en contraste, ¿ya? Lo van a ver y ¿cómo lo vamos a modificar? Simplemente tendríamos que volver y ahí me voy a devolver. Perdón, me pasé mucho. Si no estamos seguros cómo podríamos modificar esa palabra, simplemente déjenme un segundo que ahí me pasé devolviendo la diapositiva. Ahí está. Y creo que uno más. Ahí está. Esta sí. En esta es la que tenemos que fijar. ¿Ya? En donde vamos a mirar la acción y depende de cómo vaya terminando esa acción, es como la vamos a modificar o la modificación que ustedes van a reconocer. ¿Ya? Recuerden que todo este material yo se lo envío a sus profesores jefes y ellos se los comparten a ustedes en su grupo de WhatsApp. Y ahí está lo que yo les decía, volver siempre a reconocer el final de la acción para poder realizar la modificación que ustedes necesiten para poder hablar. Quizás les suena, insisto, muy majadero, pero ese es el error cuando cuando estamos hablando de un él, de un ella, de un esto, ¿ya? O le ponemos un nombre a ese él, ella o esto y decimos un Max, una María, ¿ok? Una Irene. Eh, no sé a quién más tengo acá, a una Ana quizás, ¿ya? Ellos, cuando hablo de ella de esa forma individualizada, es cuando tengo que poner atención, ¿ya? Contraste y finalmente. Como siempre, ustedes tienen mi información de contacto, ¿ya? Muchas personas me han contactado ya sea para preguntarme si deben algún trabajo, como también, que eso es lo que me gusta cuando se contactan para preguntarme por qué se perdieron en alguna parte de la evaluación y no saben con qué completarlo y lo conversamos, ¿ya? No duden en contactarme si tienen duda al momento de estarla realizando, ya sea a través de WhatsApp o correo electrónico. ¿Dudas, consultas, queridos estudiantes? Profe, ¿cómo podemos saber si le debemos nota? Escríbame directo, ¿ya? Ok, gracias. Sí, sí, escríbame directo y me pregunta y yo le reviso, ¿ya? Siempre cuando alguien ha tenido alguna, ¿cuánto se llama? Alguna duda, si me debe alguno, ¿cuánto se llama? Alguno de los formularios, me escriben directamente y me preguntan, ¿ya? Así que no hay ningún problema, yo se los reviso. Lo posible también agréguenme el correo electrónico porque me sale mucho más rápido revisarlo en el conteo, ¿ya? Y a los que se unieron, y por qué vuelvo a repetir esto, es porque en la última evaluación las personas que la cumplieron lamentablemente se equivocaron en esos detalles, ya cuando hablábamos de las terceras personas en singular.